Hola queridos espectadores. En el episodio de hoy la historia continúa justo después del día lleno de tensión cuando la madre de Alex finalmente se levantó para defender a Tuna y echó a Mai de sus vidas de manera rotunda. Pero en lugar de rendirse, Mai deja que los celos la empujen hacia un camino aún más oscuro. Un complot para secuestrar a Tuna y al pequeño Henry. Vamos a seguir a Alex desde el momento en que recibe una alerta secreta esa mañana hasta la tensa emboscada en la casa de bambú. Y el momento impactante cuando los secuestradores son detenidos justo a tiempo. Si encuentras interesante esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. El sonido de las sirenas se aleja mientras el clic metálico de las esposas corta el silencio en el campo polvoriento. Mai tambalea mientras un policía la empuja con las manos firmemente sujetas atrás. Su cabello está desordenado, el labial manchado con una mirada llena de odio ardiendo en sus ojos. A pocos metros de allí, dos hombres yacen boca abajo en el suelo, ya controlados con una cuerda que habían traído tirada junto a un pequeño oso de peluche aplastado bajo el suelo. Cerca de la casa de bambú, Alex se mantiene como un escudo, con un brazo rodeando a Tuna y con el otro sosteniendo a Henry pegado a su pecho. El niño llora entre sollozos y esconde su rostro en el hombro de Tuna. La mano de ella tiembla mientras agarra con fuerza la camisa de Alex. «Esto es tu culpa», grita Mai volteando para mirarlos. «Solo estoy recuperando lo que es mío. Ella me robó a ti la casa todo. Ya basta». El policía junto a ella grita: «Está siendo investigada por conspiración de secuestro. Mantenga su defensa hasta que lleguemos a la estación». Mai lo ignora, sus ojos siguen fijos en Alex. «Estuviste a punto de llegar demasiado tarde, si sea. No puedes protegerlos para siempre». Finalmente Alex gira su cuerpo. Sus ojos se encuentran con los de Mai. Fríos, cansados, ya sin esperanza. Ella ha intentado contra Tuna y Henry, esto se acaba aquí. El brillo metálico de las esposas de Mai resplandece débilmente bajo la luz tenue. Mai es esposada y Alex ha detenido el complot de secuestro justo a tiempo. Ese momento fue al atardecer cuando el sol aún brillaba débilmente por la mañana. La luz llenaba el suelo pulido del dormitorio de Alex en su casa de 2 plantas. Él estaba sentado al borde de la cama con la cabeza agachada sosteniendo el teléfono. El silencio lo rodeaba pesadamente después de una noche sin dormir. La discusión de ayer con Mai seguía resonando en su mente, las acusaciones de ella, la negativa a aceptar que todo había terminado, la mirada de ella al irse llena de vergüenza. Él había esperado que echarla fuera suficiente para detenerla. A las 8:12 de la mañana su teléfono sonó. El tono de llamada cortó el silencio, el número era desconocido. Su pecho se apretó. Solo una persona llamaría así a alguien fuera del registro. Contestó inmediatamente. «Escucho», dijo. Una voz profunda sin saludo respondió. «Mai se encontró con 2 hombres esta mañana. Ella pagó para secuestrar a Tuna y al niño. Van a actuar esta tarde entre las 5 y las 6 en el campo cerca de la casa de bambú». En un segundo, Alex olvidó cómo respirar. El campo, la casa de bambú, Tuna, Henry. Su mano apretó el teléfono con fuerza. «Envíame todo lo que tienes», dijo, obligándose a pronunciar cada palabra lentamente. «Descripción, cualquier cosa». «¿Ya estás en camino?», preguntó la fuente y colgó. La habitación de repente se sintió aún más fría. La imagen de los desconocidos se clavó en su mente. El extraño agarrando a Henry. Una mano tosca sujetando a Tuna. Sus ojos buscando a él sin encontrarlo. Su estómago se apretó tanto que sus manos empezaron a temblar. No ellos, nunca. Llamó al equipo de policía local. «Esta tarde habrá un intento de secuestro», dijo con voz grave y tranquila. «Tengo la hora y el lugar. Los objetivos son mi novia y mi hijo.
Las preguntas comenzaron a llegar rápidamente preguntando cómo lo sabía si los sospechosos tenían armas, si el asunto estaba relacionado con su trabajo o industria. Respondió de manera breve y clara. Habrá tiempo para explicaciones después. Por ahora necesitaba ayuda. Enviaremos agentes, dijo el policía al otro lado. Encuéntrate con ellos en la granja alrededor del mediodía. No te enfrentes solo a nadie. Estaré allí, respondió Alex ya de pie. Se puso la chaqueta, metió el teléfono en su bolsillo y salió al garaje. Su coche estaba estacionado en la esquina grande y seguro. En otros días esa habría sido su primera opción, pero hoy cada semáforo en rojo fuera una amenaza. Junto al coche estaba su motocicleta negra delgada y ágil, ideal para esquivar el tráfico. Se puso el casco, saltó sobre la moto y arrancó el motor. El rugido del motor resonó claro y estable. Luego aceleró y salió por la puerta. El viento desgarraba su ropa mientras esquivaba los autos sin prestar atención a los bocinazos ni a los conductores impacientes. La ciudad pasaba rápidamente a su alrededor. Los edificios altos, las luces parpadeantes, los cruces llenos de gente, pero todo lo que veía eran la casa de bambú, las manitas de Henry, la sonrisa de Tuna y el sonido del reloj en su cabeza, contando hacia las 5 de la tarde. Cuando la ciudad comenzó a despejarse y el espacio se amplió, los campos verdes se extendían a ambos lados de la carretera hasta que la granja apareció a lo lejos. Al mediodía, 2 policías vestidos de civil lo esperaban en una esquina aislada de la propiedad. Se dieron la mano rápidamente y luego se movieron hacia el borde del campo. Desde allí la casa de bambú parecía pequeña y tranquila, con un delgado humo saliendo perezosamente de la estufa exterior. Un policía señaló los árboles. ¿Cuáles son los puntos ciegos? Alex no dudó. Indicó con la barbilla hacia un camino estrecho que cortaba entre los árboles. Allí, dijo, si son inteligentes vendrán por ese camino. Es la única forma en la que pueden acercarse sin que ella los vea. Los policías intercambiaron miradas y luego asintieron. Nos dispersaremos a lo largo del campo, dijo uno. Nos ocultaremos y esperaremos. Nadie se moverá hasta que intenten llevarse a ella o al niño. Necesitamos atraparlos en el acto. Yo me quedaré cerca de la casa, respondió Alex. Si me ven, que me vean a mí. El otro policía lo advirtió. Esto no es una película. Debes estar a la vista de nosotros. No vamos a dejar que vayas por delante y te pongas en peligro. Alex asintió brevemente, pero por dentro ya había tomado su decisión. No dejaría que ningún extraño se acercara a su familia sin tener que pasar sobre él primero. Dentro de la casa de bambú, ese día parecía demasiado tranquilo. Henry estaba tumbado sobre una manta suave cerca de la puerta, pateando sus pies y sonriendo con su osito de peluche. La luz cálida se filtraba a través de las cañas de bambú, creando rayas difusas en el suelo. Tuna lavaba un poco de la ropa de Henry y luego la llevaba afuera para colgarla en la cuerda. Las pequeñas camisetas y calcetines se movían suavemente con el viento. Para ella era solo otro día simple de sol, ropa lavada y la risa de su hijo. Henry empujó su osito de peluche otra vez y este rodó tambaleándose hacia la hierba alta en el borde del campo. Ella se giró y lo vio. «Mamá lo recogerá», llamó suavemente caminando hacia el borde de la tierra, con pasos tranquilos sin prisa. No sabía que el espacio a su alrededor ya había sido elegido como una trampa. Fuera cerca de los árboles de bambú, Alex se agachaba detrás de un arbusto bajo. Los policías estaban dispersos más lejos a lo largo del campo, ocultos detrás de rocas y arbustos. El sudor empapaba su frente, pero casi no lo notaba. Sus ojos seguían fijos en ella bajo la luz del sol, en la pequeña figura de Henry, cerca de la puerta en el camino estrecho a través de los caños de bambú. La tarde se acercaba a las 5 en punto. Cada momento podía interrumpir el silencio.
Y cuando llegaran, Alex ya había decidido que actuaría antes de que el miedo tuviera oportunidad de entrar. A las 5:03 p.m., el mundo parecía contener la respiración. Desde su escondite, Alex vio una pequeña figura agachándose para recoger el osito de Henry, cerca del borde de la hierba. La luz del sol se apagaba lentamente, creando largas sombras sobre el campo. Cada crujido de las hojas, cada rama que se quebraba, sonaba como la señal de que todo comenzaba. Luego los escuchó. Pasos pesados con propósito. 2 hombres salieron del camino sombreado tal como él había previsto. Sombreros bajos, abrigos oscuros subidos a pesar del calor. Uno de ellos llevaba una cuerda enrollada en la mano. El otro miraba alrededor del campo como un depredador, buscando el punto más débil. Ellos la vieron. Uno de ellos asintió con la barbilla hacia ella con voz grave y áspera. Primero la atrapamos a ella, luego al niño rápido y limpio. Algo dentro de Alex se rompió. Sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Detrás de él, un policía se movió su dedo tocando el mango de las esposas. El otro policía echó un vistazo a Alex esperando el momento preciso. Más cerca. Los hombres se acercaban más, sus ojos todavía fijos en la espalda de Tuna, desprotegida, completamente ajena a los policías escondidos en el campo. Más cerca. Estaban casi a su alcance cuando el policía hizo una señal con la mano. Alex salió disparado de detrás del arbusto. ¡No se muevan! Los 2 hombres se giraron, el pánico cruzó brevemente sus ojos. Por un segundo se quedaron quietos calculando si deberían huir o pelear. Eligieron mal. Los policías se lanzaron hacia adelante derribando a uno de los hombres al suelo. Con un fuerte empujón, la cuerda rodó inútilmente sobre el suelo. El otro intentó correr hacia los árboles, pero Alex ya estaba justo detrás de él. Lo agarró de la mano girándola hacia atrás y lo obligó a arrodillarse. El dolor atravesó el hombro de Alex, pero no soltó hasta escuchar el clic de las esposas cerrándose. Ese sonido resonó por todo el campo. Tuna se giró al escuchar el ruido, su rostro lleno de confusión. Luego se transformó en miedo. Primero vio a Alex respirando agitadamente, el pecho subiendo y bajando, su mirada oscura llena de preocupación y furia. Luego vio a los hombres en el suelo sujetados con fuerza con las manos esposadas, uno de ellos mirándola con una mirada que hacía que su sangre se congelara. Ella se quedó paralizada. Su primer impulso fue correr directamente a Henry. Se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia la puerta levantando al niño en sus brazos. El niño se aferró a ella sintiendo el miedo, aunque no entendía nada. ¡Alex! Su voz tembló mientras se acercaba a él. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Él no respondió de inmediato. En su lugar dio 3 largos pasos hacia ella y la abrazó envolviendo a ambos, a ella y a Henry, en un fuerte abrazo tan apretado que casi no podía respirar. Sus manos temblaban en su espalda. «Todo está bien», susurró en su cabello como si estuviera convenciendo a sí mismo más que a ella. «Estás a salvo. Eso es lo más importante». Ella podía sentir su corazón latiendo rápido y regular como si fuera a estallar. «A salvo», susurró. «Alex, vinieron por nosotros». Él tragó saliva. «Vinieron por ti», admitió suavemente. «Por ti y por Henry». Sus rodillas se aflojaron. «Si hubiéramos ido al mercado, si me hubiera alejado un poco más de casa». Se ahogó en sus palabras. «Eso no pasó», cortó él, su voz de repente firme. «Porque lo detuvimos. Esa es la única versión que importa». Detrás de ellos, los policías leyeron los derechos a los secuestradores. Les registraron y sacaron 2 teléfonos baratos, un trozo de papel arrugado y una foto doblada de la casa de bambú tomada a distancia. Un policía se acercó a Alex. «Los llevaremos directamente a la estación. Tendrán que dar su declaración más tarde. Nuestro equipo protegerá la zona hasta que se haga de noche».
Alex asintió manteniendo a Tuna y Henry cerca de él. ¿Y esa mujer?, preguntó sin pronunciar la palabra tú entre ellos. Ya tenemos a alguien encargándose de ella, respondió el policía. Si ella está detrás de esto, la traeremos aquí para que la identifiquen. No pasó mucho tiempo. El sol comenzaba a ponerse cuando otro coche de policía giró por el camino de tierra, sus llantas chirriando sobre las piedras. La puerta trasera se abrió y Mai salió con las manos esposadas detrás de su espalda con grilletes de acero. No se parecía en nada a la mujer que solía vestirse cuidadosamente para impresionar a Alex. Su cabello estaba desordenado, el rímel se le había corrido por debajo de los ojos y el labial se había agrietado en los bordes. La furia que emanaba de ella era como olas más calientes que el calor de la tarde que ya se desvanecía. Al verla, algo dentro de ella se rompió. «Esto es tu culpa», gritó intentando correr hacia ellos aunque sus manos seguían esposadas. «Te amé, te di todo. Dejaste que ella lo robara todo, tu casa, tu vida, tu atención, y dejaste que ella lo hiciera». El policía que estaba a su lado la sujetó. «Cállate», le ordenó. Maino escuchó sus ojos seguían fijos en Tuna llenos de odio y celos amargos. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto terminó solo porque llegaste a tiempo hoy?» Finalmente Alex la miró. En su rostro no había ira, solo una pared cansada de determinación. «Pagaste a otros para que secuestraran a mi familia», dijo suavemente. «Aunque creas que amabas todo, terminó en el momento en que decidiste que Henry solo era una pieza de cambio». Por un segundo, un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos. Luego su orgullo lo aplastó. «Si me hubieras elegido», escupió, «esto no habría pasado». El policía la arrastró hacia el coche, mientras sus palabras continuaban saliendo cada vez más pequeñas y desesperadas con cada paso. Cuando pasaron, otro policía se acercó a Alex sosteniendo un teléfono envuelto en una bolsa de evidencia transparente. «Encontramos esto en uno de los secuestradores», dijo. Un mensaje llegó justo antes de que le pusiéramos las esposas. El estómago de Alex se apretó. ¿Qué decía? La mirada del policía se oscureció. «Fase 1 fallida. Esperar la siguiente orden. Enviado desde un número desconocido. No era de Mai». Un silencio frío cubrió el campo. Tuna tembló junto a él. «Fase 1. Y aún quedaba más. La mandíbula de Alex se tensó. «Proteger esta zona hasta la mañana», dijo a los policías, su voz baja y tranquila. «Nadie se acercará a esta casa sin que ustedes lo sepan». El policía asintió y se fue a dar la orden mientras Mai y los dos secuestradores eran llevados en vehículos diferentes. El motor rugió, las piedras crujieron. Cada vehículo se fue por el camino de tierra. Cuando el último sonido se desvaneció, solo quedaba el zumbido de los insectos y el suave susurro del bambú. El cielo pasó de un naranja intenso a rojo, luego lentamente a azul y finalmente a negro. El silencio se sentía más pesado que cualquier grito. Esa noche, Alex se sentó en el umbral de madera frente a la casa de bambú, con los codos sobre las rodillas mirando fijamente el campo oscuro. La adrenalina finalmente comenzó a desvanecerse, dejando una profunda y dolorosa fatiga. Detrás de él, la puerta corrediza se abrió con un suave crujido. Tuna salió con Henry dormido sobre su hombro, su rostro contra su clavícula. La luz cálida desde el interior rodeaba su figura suavizando las líneas de tensión en su rostro. Ella se agachó cuidadosamente y se sentó junto a él. «No sentí que los tenía detrás de mí», susurró ella. «Solo fui a buscar el osito. No sabía que cada paso me acercaba más a ellos». Alex respiró profundamente y luego tomó su mano. «No tienes que sentir que el peligro te acecha», dijo suavemente. «Ese es mi trabajo». Ella apretó su dedo con fuerza. «No lo hagas», susurró. «No cargues todo tú solo.
Vamos a enfrentarlo todo juntos, ¿recuerdas? Él se giró y la miró. Realmente su cabello un poco desordenado, los ojos aún rojos por las lágrimas. Henry respiraba tranquilamente entre ellos. Esta era su vida, su hogar, la razón por la que existía. Por eso no me fui esta noche, dijo. Me quedaré aquí toda la noche hasta que sepamos exactamente quién está detrás de todo esto. Una lágrima cayó por su mejilla, pero esta vez no era por miedo. Está bien, susurró ella. Quédate. Dentro de la casa de bambú, la luz cálida de una lámpara iluminaba el ambiente. Henry dormía sobre una estera tejida, sus pequeñas manos relajadas, su pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración tranquila. Tuna trajo una taza pequeña de té de jengibre y la puso sobre la mesa baja. «No has comido en todo el día», dijo suavemente. «Al menos bebe esto». Él rodeó la taza con las manos, pero casi no pudo saborear el té. Su mente vagaba por los hilos invisibles. «Mai es impaciente», dijo después de un momento. «Se deja llevar fácilmente por sus emociones, pero esto...» Asintió hacia la bolsa de evidencia sobre la mesa donde estaba la foto impresa y el teléfono que los policías le habían dejado para revisar. «Esto está organizado, tiene tiempo». Alguien le mostró exactamente dónde golpear. El corazón de Tuna empezó a latir más rápido. «¿Crees que es por tu trabajo?», preguntó suavemente. «¿O por tu posición los enemigos en la empresa?». Él no respondió de inmediato. «Es por la presión», dijo finalmente. «Quien quiera que esté detrás de esto sabe que la forma más rápida de derribarme es a través de ti y de Henry». Ella tragó saliva con dificultad. «¿Tienes alguna idea de quién es?». Alex miró al suelo a la imagen de luz y sombra proyectada por la lámpara de la mesa. «Hay un nombre que no deja de dar vueltas en mi cabeza», confesó. «Alguien que se beneficiaría si yo pierdo el foco, si me desestabilizo, si tengo miedo. Alguien que nunca ha soportado nuestra estabilidad». Antes de que pudiera decir el nombre en voz alta, su teléfono vibró sobre la mesa. El sonido hizo que ambos se sobresaltaran. Lentamente él levantó el teléfono. Un mensaje nuevo. Un número desconocido. Lo abrió. Esta vez no había instrucciones ni actualización sobre la fase fallida, solo una línea. La fase 2 comienza mañana. La lámpara parecía atenuarse. Un frío se extendió por toda la casa de bambú, atravesando las paredes delgadas, el suelo bajo sus pies. Tuna se tapó la boca, sus ojos muy abiertos. «Alex». Él se levantó, todos sus músculos tensos. El miedo que sentía antes ahora se había transformado en algo mucho más afilado. Miró hacia la puerta, hacia el niño que dormía, hacia la mujer, que casi le fue arrebatada. «Quieren que tengamos miedo», dijo suavemente, «y han tenido éxito». Metió el teléfono en su bolsillo. «Ahora nos toca a nosotros», susurró. «La fase 2 puede comenzar mañana para ellos». Sus ojos se volvieron fríos. «Pero mañana yo empezaré la mía». Trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề đầu mình trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Fuji cảm thấy một nỗi đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần con. Nếu Fuji cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Fuji quay đi, trong tay lòng đầy kết tâm anh cũng như người này. Chỉ là một
phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã trong ra mình đi việc để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ của mẹ với ông Tuấn tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?